Hola, buenas tardes. Como todos los viernes a partir de las 19 por FM Ágora, la frecuencia militante, estamos con ¿Quién tiene la voz?, el programa de las mujeres trabajadoras de la educación, sindicalizadas, en este programa en el que tenemos y alzamos la voz para hablar sobre las problemáticas políticas, sociales, educativas, y la verdad que hemos tenido una semana pero llena de temas para poder hoy conversar. Pero recién, Blanquita y Noemí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Noemí. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Blanquita? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Fíjate gusto. que esta es nuestra hora, la hora de las mujeres, tenemos la voz, opinamos, decimos, y acá estamos peleando sobre sindicalismo y cómo hacer sindicalismo con el Ale Gil y bueno, no lo vamos a dejar tener la última palabra, así que siempre pelea, nunca impelea. Voy a discutirles todo, diría Cristina, y yo también voy a discutirles todo, ese es mi lema también. Estábamos hablando justamente con Alejandro Gil de lo que discutíamos, era de un tema que ahora lo voy a abrir para que puedan opinar también Noemí y Blanquita. Hablábamos sobre el modelo sindical que queremos llevar adelante en nuestra provincia, y un poco como nosotros somos, las que estamos acá, somos de la agrupación 23 de Mayo, que depende de la Celeste Nacional de Hugo Yasky a nivel nacional. Y claro, el ejemplo es con ese tipo de política y ese tipo de modelo sindical. Y hablábamos sobre esto y discutíamos con Alejandro Gil hasta qué punto un sindicato también en los momentos de necesidad tiene que colocar situaciones de préstamos, convenios con negocios, convenios, y bueno, yo discutía que esto tiene que estar, pero no puede nunca reemplazar las luchas ni reemplazar el objetivo del sindicato. ¿Querés comentar algo, Blanquita y Noemí? Y yo pienso que sí, que tenés mucha razón, porque creo que... No lo mire, usted hábleme a mí. No lo miro. Creo que sí, que no es momento de dejar debilitada lo que es la mirada sobre la lucha cotidiana, diaria, porque estamos pasando nosotros como sindicato un momentos muy, yo diría así, muy de crisis totalmente, donde de avance muy grande sobre los derechos, ¿no? Y lo que está sucediendo a nivel, ¿no es cierto?, nacional como país, involucra mucho a los trabajadores de la educación. La educación es una parte muy importante en un país, es una inversión. Que no si lo reconociéramos así, como que la educación es una inversión hacia el futuro, nuestros dirigentes realmente tratarían a la educación bien en un primer nivel, y lo han dejado de lado. Yo creo que está debilitado, está totalmente en crisis desde todos los ámbitos, desde que uno va a la parte edilicia hasta los derechos, nuestros derechos que fueron ganados y que ahora están un poco nos están quitando los derechos que fueron ganados con tanto sacrificio. Claro. Vos, Noemí, ¿cómo lo ves? ¿Están enojados los trabajadores por esto de la no presencia a veces del sindicato en las luchas? ¿O por la no presencia en convenios de verdura o en convenios con préstamos de banco? No, en realidad me parece que nosotros hoy es como dice Blanquita, no es desinterés de la gente de no participar. Convengamos que estos últimos tiempos la gente está muy enfocada en la situación que están viviendo como familia, la situación económica, la situación de un montón de gente que está perdiendo los cargos, los suplentes se están quedando sin trabajo. Pero además de eso, es cierto que estamos en un momento un poco débil, digamos, de la representación del sindicato. El sindicato que nos representa, la verdad que no hace mucho para que la gente se interese, para que la gente participe.
a ver, tiene poco poder de convocatoria, digámoslo así, porque, bueno, yo creo que están como de paso, no están muy interesados tampoco en que la gente participe más. Más allá de que se nota que la gente no está muy, digamos, no tiene el tiempo para eso. Yo supongo, como nos pasa a todos, su cabeza está en otro lugar. Hoy en día hay tantos problemas, ¿no es cierto?, que nos están atravesando que por ahí, bueno, pero yo creo que el sindicato debería de buscar la forma de hacer llegar a la gente al sindicato. De hecho, la gente necesita el sindicato, los trabajadores, que los represente, que los defienda, que se pare delante del gobierno que tenemos impresentable para decirle que, bueno, que la gente la está pasando re mal en las escuelas, que los alumnos la están pasando peor, porque cada día ni siquiera las meriendas alcanzan para los chicos, cada día hay menos. Entonces, bueno, yo creo que ahí tiene que estar la voz del sindicato, más allá de poder trabajar, digamos, en otras instancias, decir, bueno, tenemos convenios, tenemos algunos lugares a donde comprar con descuento, está bien, bienvenido sea si eso está, pero me parece que el eje principal es la lucha, porque si abandonamos la lucha y que los trabajadores pierdan el interés por defender sus derechos, me parece que estamos mal. ¿Estamos? Sí, por ahí también lo veo yo también. Me parece que el sindicato, hay mucha necesidad, y es cierto que hay mucha necesidad y que los trabajadores y las trabajadoras de la educación, por ejemplo, hoy, que es el Día del Periodista, felicidades acá al periodista también presente, a Gustavo Torres, y a nosotras que jugamos a las periodistas a veces también en esta hora, la verdad que una vergüenza que estemos haciendo esto, así que aprendemos de quienes saben, escuchamos y vemos que nos ayuden y nos vayan contando cómo poderlo hacer mejor. Acá al director de la radio, Gustavo Torres. Les decimos feliz día a ellos y también pensamos en el sindicato de periodistas, ¿no? Sí. En la cantidad de gente que ha perdido el trabajo. Y entonces en esto mismo también siempre se discuten modelos sindicales. Exacto. ¿Qué tiene que hacer un sindicato de trabajadores en estos casos? La primer defensa es la defensa de los derechos del trabajador. Para eso está. Es solidaridad sindicato, pero es solidaridad primero con la defensa de los derechos. Después está todo el ámbito de el mutualismo, de los beneficios por ser grupo. Entonces vos tenés beneficios de financiación, beneficios de acción social. Nosotros siempre esa pata de acción social ha sido muy, muy valorada, siempre y cuando guarde esta proporcionalidad. Si no se rescinden las luchas. El problema es cuando un sindicato se dedica solamente al mutualismo, ese sindicato perdió el rumbo. Perdió el rumbo y tiene que sacar el cartel de sindicato y poner el cartel de mutual de los maestros. Y se terminó, que para eso está y es muy, muy necesaria. Pero hoy yo creo que los trabajadores y las trabajadoras que están muy apaleados, esto que decís vos, no podemos salir a la calle, no, porque el sueldo disciplina, porque el ítem aula disciplina, hay formas de no sacarte a la calle. No es porque la gente esté contenta o le guste este gobierno. No sale a la calle porque no está pudiendo mostrar su descontento ni con el tiempo para ir a una marcha, ni con y tampoco siente el apoyo en cada una de las escuelas de este sindicato. La verdad, y no hablo solamente del sindicato acá central, estoy hablando de las sedes departamentales también. Está faltando mucho el recorrido, el estar junto al compañero, la compañera en cada una de las escuelas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con los 10 días corridos del contraturno de celadores. Todavía no se respeta. Y yo le mando el WhatsApp a la sede sindical y le digo, esto está pasando en tal escuela y no ha habido presencia. Pregunto todos los días, ¿vino el sindicato? ¿Hizo algo? No ha venido todavía. ¿Qué está pasando? Que no podemos, si hay licencia y hay plata para recorrido, que no estamos pudiendo llegar a las escuelas. Si no ven la presencia del sindicato en cada escuela,
yo creo que ahí es donde se pierde el vínculo del trabajador, la trabajadora con su representante sindical. Hay que retomar ese vínculo y esa red que había en cada una de las escuelas, que se rompió en un tiempo y que la reconstruimos en otro tiempo, y que creo que ahora se ha debilitado nuevamente o se ha roto, y es necesario reconstruir esta red de delegado escolar, que sepa para qué está y por qué, y que sea el mejor trabajador, la mejor trabajadora de esa escuela, que sea un ejemplo y que pueda acompañar a sus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Y después departamentales, que se acerquen a las escuelas. Para eso tenemos un sistema mucho más federal, más democrático, y creo que esa reforma del estatuto del SUTE tenía otro objetivo, y hoy no se está cumpliendo. El objetivo de que cada departamento tuviera su sede, su sindicato, sus 3 secretarios generales, gremiales, sus 3 licencias, sus fondos descentralizados, era para que pudieran recorrer, no era para que se sentaran en la sede y llenaran papeles y no sé, la verdad que no sé qué están llenando, que por ahí no sé, pero sino que recorrieran, para eso era para restablecer el vínculo. No sé si en otro departamento se está dando distinto. Por lo menos nosotros, en los que tenemos referentes de la agrupación, esto es lo que se está viviendo. Nos están diciendo que hay mucho descontento con el sindicato de todos los colores, el central, que es el FURS, como los departamentos que tienen conducciones azul-naranja, y los departamentos que tienen conducciones celestes también están teniendo mucha queja, mucho abandono. A mí me mandan WhatsApp de varios departamentos. Una compañera de Malargüe me estaba mandando y me pide información sobre las marchas, me pide información que le pase sobre los celadores, la celadora, también me pide sobre, y le digo, acércate al sindicato, llama, no, dice, no van, no salen, no los hemos vuelto a ver después que terminó la campaña. Seguramente. Estas cosas están pasando. No sé si a ustedes también les mandan mensaje compañeros o les piden ahí información. Sí, yo personalmente creo que falta mucha presencia, que es un detalle muy importante. Yo lo veo desde que trabajo en una zona alejada. La presencia del sindicato en las escuelas, la visita, a ver y escuchar, porque eso implica escuchar la problemática que pueden tener los docentes a nivel de grupo. Entonces esto es como que no tenemos y todos te preguntan a veces por qué no vienen, qué raro, que cuántas cosas quisiéramos preguntarles, tienen sus dudas, todos, ¿no? Todos los docentes, los profesores, los maestros. A veces yo en la escuela de nosotros funcionan doble turno y en la noche, y comentamos también que a veces hay problemas que no sabemos a quién preguntárselos. Sí, la verdad que está como bastante desvinculado el SUTE con las escuelas, los delegados. O sea, si tenés delegados, los delegados están sin formación. O sea, hay un montón de gente que tampoco podría darle respuesta a sus compañeros porque no la tienen. Claro. Entonces está tan alejado el SUTE hasta de los delegados que se han podido elegir en esta gestión. Pero realmente no hay formación para los delegados. ¿Cómo le van a responder o van a acompañar o sostener a los que representan si no están formados? Totalmente. Ese es un tema, pero la verdad, candente, la formación. Nos vamos a quedar con ese tema, porque lo vamos a hablar en el último bloque, porque de ese tema tenemos muchos proyectos para compartir con todos y todas las oyentes. Ahora vamos a ir a un corte, porque luego estaremos ya con Matías Zavala, que está en el estudio, para que nos haga todo un análisis político de esta situación del momento, frente a las PASO del 9 de junio. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar.
Bueno, volvemos con ¿Quién tiene la voz? Y estamos ya en el estudio con Matías Zavala, un compañero referente del Partido Piquetero Nacional, referente acá en la provincia de Mendoza, y además compañero de la agrupación Alternativa C, una agrupación que ha tenido participación y genera posibilidades de formación para los profesionales en cuanto al análisis político. Análisis político de herramientas tecnológicas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Matías. Contanos a qué se dedican y después ya entramos un poquito en tema. Quiero que nos... En términos generales, Alternativa C es una agrupación que nace con un grupo de profesionales, que estamos obviamente cercanos al campo nacional y popular, y en el cual consideramos que tenemos que... bien, perfecto. Me agarro con la mano. Bien. Vamos de nuevo. Alternativa C es una agrupación que nace entre un grupo de profesionales que consideramos estar circundando el campo nacional y popular a los efectos de poder generar formación en los dirigentes políticos, en los militantes, en las agrupaciones en general. O sea, es decir, nosotros consideramos que debido a las dinámicas de los partidos convencionales, por ejemplo el peronismo, el radicalismo, son partidos convencionales, son estructuras muy pesadas, muy grandes, y no se alcanzan a adaptar a los cambios generacionales y los cambios tecnológicos y de comunicación. Y la política en sí, que es muy dinámica a nivel mundial. Alternativa C se plantea como un punto medio entre la ciudadanía y las estructuras políticas al fin de generar un puente con la ciudadanía y poder también establecer dentro de los espacios políticos una formación que puedan entender también esos cambios vertiginosos que vive la sociedad y las relaciones de fuerza, por supuesto. Sí, perfecto. Esa es la idea en general, digamos, ¿no? En ese marco me haces pensar a mí me gustó mucho cuando Anabel Fernández Agasti planteó el Mendoza 4.0, ¿no? Interesantísimo. Y lo planteó, yo digo, la verdad que en esta campaña lo que se notó es que había estudiado. Yo la escuché en varios discursos, había estudiado. Después los demás políticos también los escuché y sí, es un discurso conocido, están en la gestión, Lale Bermejo tiene mucha gestión y una gestión muy exitosa, realmente desde ahí se sabe mucho lo que sabe hacer. Efectivamente. Pero en el discurso, que por ahí es un nivel de análisis, no alcanza para todo, pero es un nivel de análisis, me gustó mucho el estudio que tenía Anabel, y en este punto del Mendoza 4.0 vi que había estudiado como en avanzada, ¿no? Porque también quien quiere ser conductor o conductora creo que tiene que saber ver el futuro, ¿no? Ver si no las limitaciones del presente. Más allá del futuro, también tener las herramientas disponibles como para poder establecer la comunicación con la ciudadanía en general. Tenemos en cuenta que nuestra sociedad en general, sub 40 no ve en televisión. Eso hay que entenderlo, ¿no? Ajá. La generación sub-40 no ve televisión, usa herramientas digitales para comunicarse y no convencionales. No convencionales son Facebook, Twitter, sitios web, WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí. Esa es la forma que tienen de comunicarse y de obtener información. Y la están gente con varias pantallas, están con... Sí, y por encima de los 40 años, la forma de comunicación y de información de la ciudadanía en general es a través de los medios convencionales. O sea, son medios monopólicos. Uh-huh. Entender esto es fundamental a la hora de poder comunicarse, ¿no? Uh-huh. Yo, en el sentido de unidad ciudadana, he visto que han tenido una mirada diferente a la hora de poder comunicarse y han usado herramientas. Quizás no han llegado al alcance que uno hubiese querido que pudieran llegar, pero han tenido la intención, por lo menos. Generalmente los partidos convencionales como el peronismo están muy estancados en la forma de comunicar. Uh-huh. Eso hay que decirlo y creo que hay que mejorarlo a través de los años. Nosotros nos dedicamos a eso, justamente, a tratar de hablar no solamente con los jóvenes, sino con los dirigentes que entiendan esta problemática y por qué nosotros estamos muy separados de la sociedad. Y tiene que ver con esta forma de comunicación. Hay una endogamia muy grande en las personas. Ayer hablamos con gente de por encima de los 45 años que hasta el día de hoy no entienden lo que son las pasos. No lo tienen claro. No tienen y sin embargo, estas pasos tienen un verdadero sentido. O sea, con este domingo hay mucha gente que podría entenderlo mucho mejor porque son reales. Estas pasos son muy reales en cuanto al peronismo, sobre todo. En el radicalismo no, porque yo creo que hay mucha diferencia entre Suárez y De Marchi en los números y creo que por ahí ellos ya lo tienen a favor de Suárez. Duplica, dicen. Y si lo han pegado a De Marchi, el mismo Cornejo le tiró un
un salvavidas de plomo pegándolo a Macri para despegarse él. La verdad que si este es tu amigo, sí, tal cual. Lo tiró a matar a De Marchi. Pero en Suárez y De Marchi creo que ellos mismos ya con el padrinazgo de Cornejo trataron de desdibujar las PASO porque quedó una diferencia muy marcada. Pero en el peronismo creo que va a ser unas PASO reales, más allá de que a mí me hubiera gustado que se hubiera logrado la unidad y no pasar por este momento, pero bueno, parece que vamos a pasarlo y va a ser de definición real de los candidatos de la votación de las bases. Eso es interesante, ahí se va a vivir por primera vez unas PASO donde hay candidatos reales que han militado realmente y que no tienen una definición previa clara. Mira, yo creo que en primera instancia, como primer punto, creo que hay que celebrar siempre el ámbito democrático. Yo nací en la dictadura, crecí en democracia, crecí con la hiperinflación, con el neoliberalismo en los 90, la crisis del 2001. Sin embargo, hay que seguir celebrando nuestra democracia, como la tenemos hoy en día. Eso primero que nada. En segundo punto, creo que estas pasos por primera vez van a ser bastante abiertas en toda la provincia. Creo que es muy clara, son bastante claras. Me hubiese gustado a mí un clima de unidad porque creo que la problemática, la coyuntura y las relaciones de fuerza de la sociedad y la economía en general requieren un clima de unidad, requieren un consenso absoluto por todas las partes, no solamente un contrato político, económico, sino también social. Es muy interesante eso. Cristina ha sido para mí una avanzada en ese sentido, de entenderlo de esa manera. Creo que ha sido una avanzada, sí, porque en cierta forma, producto de la crisis, de las cuestiones económicas y políticas que ha tomado el gobierno de Macri, en cierto modo, y esto lo voy a decir es muy fuerte, en cierto modo nos han derrotado, entendiendo que si tenemos que asumir en un gobierno que está endeudado por 100 años, es una derrota muy grande, porque no podemos reconstruir un país en un clima de una grieta tan grande como la que venía existiendo en los años anteriores. Esa grieta ha favorecido siempre en cuando haya una economía que le permita a la gente tener en su mesa un plato de comida. Si no tiene un plato de comida, no hay grieta que valga. No, diría Néstor, volvimos al infierno. Otra vez hay que sacarnos del infierno y esto no es tan fácil ni es tan... ni se hace de un día para el otro. Destruir, sí, es mucho más fácil. Destruir se puede hacer en 3 años. Lo que ha destruido este gobierno no es la recuperación exactamente igual que se puede hacer en 3 años. En ese sentido, creo que la verdad que ahí la democracia y la educación, cómo cuadran esto, que no podemos hacer este tipo de avances y retrocesos tan fuertes. Sí, ¿no? Y tan significativos, sobre todo. Teniendo en cuenta que en estos 3 años, a pesar de la lucha que hemos dado en la calle, nosotros hemos estado en la calle, lo hemos encontrado en diferentes marchas, en diferentes problemáticas, la avanzada que tiene este gobierno ha sido impecable. Implacable e impecable, realmente. Sí. Lo único que le ha quedado en la agenda es la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma previsional. Sí, es lo único que ha quedado en la agenda. Sí, y ahí los trabajadores y las trabajadoras hemos tenido ahí la presencia, por más gran protagonismo. De la poca fuerza que quizás no hemos tenido toda la fuerza que quisiéramos. En este caso, en la reforma laboral por lo menos se pudo parar. La reforma de jubilación no avanzó y después con mucho costo político. Acordate que fue con toda esa pelea en la calle. Les recuerdo a los oyentes y a las oyentes, con Matías Zavala somos parte, la agrupación nuestra y muchas otras organizaciones sindicales y sociales del Frente Multisectorial 21F acá en Mendoza. Así es que bueno, hemos estado en la calle, hemos tratado de organizarnos. No nos ha alcanzado la fuerza para todo lo que quisiéramos. Mira, yo creo que en lo personal, decidí que estos últimos 2 años, sobre todo, uno tiene que saber qué lugar ocupar dentro del campo nacional y popular, qué lugar es el peronismo en general, lo requiere a uno. Yo entendí que mi lugar era en estos últimos 2 años dedicarme a las bases, a formar dirigentes. Nosotros hemos tenido dirigentes en comunes, en los cuales he tratado de formarlos. Hemos establecido luchas en la calle un poco mejor comunicadas, mejor armadas, mejor organizadas. Esa ha sido mi labor en los últimos 2 o 3 años. En colaboración con gente de Buenos Aires, con el Partido Piquetero, con un montón de gente, hemos colaborado en establecer una red de lucha. Primero que nada, de una resistencia que es fundamental. Sí.
Pero no nos podíamos quedar en la resistencia. En las resistencias. Respecto al tema de la política mucho más coyuntural que tiene que ver con las elecciones puntualmente, bueno, mi labor finalizó en términos políticos con el cierre de listas. Terminó mi labor, digamos, como militante del campo nacional y popular. Creo que el resto forma parte ya por los dirigentes que están dentro de esas listas. A nosotros nos resta únicamente empujar el carro, no nos queda otra cosa, teniendo en claro que la relación de fuerza, entre los diferentes espacios debe estar siempre orientada a una sola cosa, que es entender nuestro enemigo de clases, que es la oligarquía. Sí, te leía en un posteo Para mí es importantísimo de Facebook en esto, sí. Justamente hablábamos en el primer bloque sobre esto, el modelo sindical y cuál era el eje de la lucha sindical, que tenía que ver la lucha por los derechos de los trabajadores, y en segunda y tercera instancia el mutualismo, la posibilidad de préstamo y demás, que no teníamos que perder el eje. Y creo que en lo político esto es fundamental, reconocer cuál es nuestro enemigo, el capital concentrado, la oligarquía, que justamente concentra el capital y la ganancia. Por eso yo en cierta forma celebro las PASOs. Me hubiese gustado un clima de unidad, por supuesto. Creo que los demás son adversarios circunstanciales, nunca enemigos, nunca. Tal cual. En esto hay que tenerlo claro, porque después del domingo hay que volver a empujar el carro, como estás diciendo vos. Claro, creo que finalmente los dirigentes en general entendieron algo que yo lo venía diciendo con Juan Marino del 2015. Que la circunstancia histórica que tuvimos en 2015, que es por primera vez la oligarquía mandó a sus hijos a gobernar, a ocupar nuestras instituciones. Hasta el 2015 mandaban representantes de la oligarquía, que eran parte de nuestros propios partidos muchas veces, a la Casa Rosada. Esta vez fueron por primera vez ellos. Y además antes los mandaban a punta de armas, y ahora con votos, lamentablemente. Entonces, en ese contexto histórico para nuestra patria, creo que lo fundamental es correrlos a ellos en nuestras instituciones y después debatir el resto de las problemáticas, de las coyunturas, de las ideas, de donde sea, entre nosotros. Cuando digo entre nosotros me estoy refiriendo al amplio campo nacional y popular que tiene que ver con la izquierda, con el peronismo, con parte del radicalismo, con diferentes partidos políticos, con el socialismo inclusive con el socialismo. Por ejemplo, yo soy una persona de formación de centro-izquierda, más izquierda que de centro, en el cual entiendo que, según mi concepto, ¿no?, que la banca pública debe ser expropiada. Pero ese es mi pensamiento, y es un pensamiento minoritario, un pensamiento del 3, 4, 5% nada más. Lo cual, eso no me corre del eje, no me tiene que correr el eje. Tengo que lograr que el campo nacional y popular pueda llegar a gobernar, y dentro de, cuando gobierne, con el 3%, 4, 5% que representa nuestra fuerza política, nuestro pensamiento político, tratar de alguna manera llevar el mensaje. Sí. Si no pasa la expropiación de la banca, no significa que yo tengo que irme al campo nacional y popular. Claro, ¿no? Significa que es una cuestión democrática. Las mayorías ganan siempre, obviamente. Eso hay que entenderlo de esa manera. Y me parece que por fin ha empezado a madurar, de diferentes espacios ha madurado esto, que la discusión siempre tiene que ser entre nosotros. Cuando digo entre nosotros es entre los trabajadores. Es una discusión propia de nosotros. De cualquier espacio político, pero es entre nosotros. No entre nosotros con la oligarquía, que es muy diferente. Perfecto. Sí, el concepto es ese. Sí, me encanta porque creo que ahí está puesto el eje fundamental. Primero tenemos que recuperar el poder. Para poder transformar hay que tener el poder y hay que sacarlos. Si ese nombre es Alberto Fernández, bienvenido sea. Ahí estamos. Y acá en Mendoza tenemos que buscar la mejor fórmula para representar a los trabajadores y las trabajadoras de Mendoza y ganar. Y sobre todo también construir una política y una democracia donde el trabajador realmente llegue a representar al pueblo en las instituciones. Para mí es fundamental esto. Para mí que el pueblo... Considero desarrollame eso que no... Cuando digo los trabajadores me estoy refiriendo a los representantes de los trabajadores. Es fundamental que los trabajadores logren ocupar bancas legislativas, espacios en los ministerios. Me parece que es fundamental eso. O sea, no hay movimiento mundial que no haya resistido sin la lucha obrera. La Unión Soviética cayó porque no contempló la lucha obrera y la relación de fuerza que genera la lucha obrera. ¿Por qué entenderlo? Porque hay que entenderlo. La lucha obrera tiene una sola finalidad, es el bienestar de sus trabajadores. Sí, de acuerdo, eso genera una cinética y una dinámica, ¿de acuerdo? Bueno, esa dinámica tiene que estar comprendida dentro de los espacios políticos. Tiene que estar dentro. Estoy de acuerdo. Y lo he visto muy bien representado en las listas nacionales cuando estuvo.
el problema que a veces tenemos en el interior, ¿viste cuando antes salían los grupos indígenas y ellos mismos te decían, hay gente que trabaja de indígena y hay otros que somos indígenas? Bueno, acá en Mendoza también hay gente que trabaja de dirigente sindical o de trabajador y nunca ha trabajado en su vida. Bueno. Y está ocupando bancas y no son trabajadores, ni son afiliados a ningún sindicato. Y votan o prometen o firman, juran por los trabajadores y por ahí te da vergüenza. Trabajan de trabajadores. En ese sentido, yo creo que la educación es un perfecto ejemplo de la correlación de fuerzas en la sociedad, partiendo que es el espacio indicado donde uno puede ver reflejado realmente el rol de la mujer, ¿no? Esta cuestión del patriarcado, muy fuerte. Tenemos en cuenta que los trabajadores de educación, las trabajadoras de educación son en mayoría mujeres, ¿de acuerdo? Y en relación con otros trabajos, creo que es uno de los peores pagos. ¿Sí? Y la connotación social que tienen y la persecución social que tiene el trabajador de educación es abismal. Y sin embargo, no logramos unir fuerza con los otros sindicatos a que apoyen este gran espacio que es la educación, que no son pocos. Acá en Mendoza no sé cuántos trabajadores son en Mendoza. Y acá tenemos 65.000 y afiliados. Y afiliados 24.000. Hoy los trabajadores de educación deberían ser la principal fuerza sindical y política. Ya de por sí es el sindicato mayor, es el sindicato con mayor cantidad de afiliaciones. Así como el sindicato, y sin embargo no está reflejado en la calle, en el poder que puede tener en la calle, ni tampoco en las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de educación. El campo nacional popular tiene una gran deuda con los trabajadores, y eso hay que decirlo. Tiene una deuda de 50 años. No es de ahora la deuda, digamos, es una deuda bastante extensa. Que es justamente... Desde el 73, cuando vos decís 50 años, estoy pensando más o menos, desde el 73 cuando estábamos 50-50, cuando... El 50-50 de Perón. Sí, totalmente. Que hoy debería ser, en términos económicos de PBI y de repartija del PBI, debería ser un 60-40 en favor de los trabajadores de educación. Sí, en favor de los trabajadores de educación. Me quedo con ese 60-40 antes de ir al corte, y después vamos a explicar un poquito eso y a unirlo con el proyecto que Blanca está llevando en su escuela con respecto a ciudadanía y emancipación con los adultos que van a votar este domingo también, y en educación lo trabajan a eso. Vamos a un corte. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. Hola, nuevamente estamos acá. ¿Qué cortes? No saben los cortes, cómo charlamos acá. Las que ustedes notarán que están calladitas, Noemí, Blanca, por favor, en el corte, no las podemos parar. No, son tímidas nada más para el aire, pero después... y porque nos quedamos con un tema muy candente acá que planteó Matías, en esto de la participación de los trabajadores y las trabajadoras, la necesidad de la presencia en las listas y en los cargos de trabajadoras y trabajadores, y en esto te traigo Moyano a nivel nacional. ¿Te acordás que en un acto muy grande, me acuerdo hace varios años, ahora unos 5 o 6 años, estando Cristina en la cancha, no sé, estaban en unidad el acto, antes de que se separaran, y entonces Moyano dijo y que la próxima el candidato, o que llegue a la Casa Rosada un trabajador o una trabajadora. Entonces Cristina se levantó y dijo: yo soy una trabajadora. Creo que eso fue fundamental, ¿no? Desde qué lugar se concibe uno, sí, como de la clase trabajadora o la clase oligarca, o los dueños, los que se apropian de la ganancia. Y en esto nuestra presidenta se reconocía trabajadora. Entonces tuvo que aclarar Moyano que lo que hablaba más que todo era que él quería del sindicalismo, un candidato del sindicalismo. Y bueno, el planteo hoy es, en lo que vos estás diciendo, es preguntarte: ¿podríamos pensar en que tuvieran conciencia de clase trabajadora los que llegan a la banca, y no solamente que fueran sindicalistas, sino también que tuvieran clase trabajadora, o se concibieran como clase trabajadora? Porque desde ahí lo pensamos, por ejemplo, el feminismo, no como un algo dividido del pensamiento de clase trabajadora, sino totalmente unido, trabajadora
Y la igualdad es lo mismo. Nosotros lo vemos totalmente transversal. El feminismo es una lucha de clase, es la lucha por la justicia social. No es una lucha aparte para nosotros. Bien, ¿no? Yo creo que el feminismo en ese caso es el principal ejemplo a tener en cuenta cuando hablamos de trabajadores. Vamos por parte. Primero que nada, la conciencia de clase es algo que se está perdiendo muchísimo y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Mientras que la oligarquía, siempre hablo de este ejemplo, que es un ejemplo claro. Yo trabajo en el sector privado y conozco mucho, y mis clientes son grandes cercanos a nuestro enemigo de clase, que es la oligarquía. La mayoría de la gente que yo conozco lleva a sus hijos con 5 o 6 años a la obra, a la viña, a la chacra, y le muestra al hijo cómo se trata un obrero, cómo se lo manda a un obrero, ¿sí? La patronal en este caso, ¿no? Nosotros no le estamos enseñando a nuestros hijos el conocimiento de la oligarquía, verlo representado, materializado la oligarquía y señalárselo constantemente para que entienda esa relación de fuerza y esa división de clase que hay tan grande entre la oligarquía y nosotros, ¿no? Eso primero que nada, respecto a... Una pregunta ahí antes que sigas, porque esta mañana he escuchado una encuesta que también es obviamente tendenciosa, pero hay chicos jóvenes de primer voto o segundo voto, encantadísimos con Esper. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Nos están ganando otra vez la batalla cultural con los pibes. La batalla ideológica y cultural, justamente. Vuelvo a repetirlo. Nosotros no les estamos enseñando a nuestros jóvenes esa cuestión de clases. Claro. Estamos perdiendo la conciencia de clases. Eso por parte de los trabajadores. Vamos al contexto que vos planteaste con Cristina. Entiendo que Cristina se considera una trabajadora. Yo me considero un trabajador. Soy un trabajador como todos ustedes. Sin embargo, muy diferente a ser un trabajador y otra cosa es representante de los trabajadores. Claro. El representante del trabajador es fundamental. Yo creo que uno de los grandes errores del campo nacional y popular de los últimos 12 años es haberse separado de los representantes de los trabajadores. Uno no se puede desentender y separarse de los representantes de los trabajadores. En las últimas mesas de Cristina, yo amo a Cristina. Empecemos por algo simple, amo a Cristina. Me parece que es una dirigente sin igual, en los últimos 50 años, la mejor dirigente. Las últimas mesas del 2014, 2015, ustedes se fijaban en los actos, no habían trabajadores. No, si nosotros no habían trabajadores. Yasky siempre incondicional con Cristina y nosotros totalmente más de lo aconsejable fuimos alineados con Cristina desde el sindicato. Eso nos costó mucho voto en contra. Pero convencidísimos de que esa era la línea que había que hacer y sin embargo Cristina no nos sentaba en la mesa. No. Al día de hoy, yo creo que también tenemos el ejemplo en muchas listas. La ausencia de trabajadores es total. Bueno, entonces entendamos eso. Primero que nada eso. Cuando Moyano dijo que él quería un representante de los trabajadores, en la Casa Rosada no se estaba refiriendo a presidente. Yo creo que se estaba refiriendo también a una vicepresidencia, a diputados nacionales, a ocupar lugares estratégicos o en los ministerios mismos, en la cartera de ministerio. Es decir, un representante de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo no va a haber un representante de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo? Es fundamental entenderlo. Entiendo que la coyuntura actual lleve a que tengamos que ganar estas elecciones, sacar a esta gente de la Casa de Gobierno, pero yo escucho a Alberto, en el cual no coincido en este sentido. Alberto plantea el problema de la deuda primero, segundo plantea el FMI, posteriormente plantea la producción y finalmente plantea el tema de los salarios de la clase obrera. En esa prioridad. Yo considero que tiene que ser absolutamente al revés. Al revés. Absolutamente al revés, y eso es una de las grandes divisiones dentro del campo nacional y popular hoy por hoy, y es una coyuntura que se está dando. Sin embargo, bueno, nosotros creemos que el Frente Anti-Macri está mejor representado por Alberto y Cristina, eso sin lugar a dudas. Total. Eso sin lugar a dudas, eso no se discute. Aglutina mucho más, es donde... Sin lugar a dudas eso. Sí. Hay que ser muy objetivo esto. Para construir política hay que ser objetivo. ¿Sí? Y lo objetivo es que el campo nacional y popular tiene una gran deuda con los trabajadores de educación y con los trabajadores en general. Tiene una gran deuda. Ser en esto, por ahí... realista, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Creo que por ahí Alberto es lo mejor que hoy tenemos. Sin lugar a dudas. Y ahí nos alineamos, aunque tengamos que debatir para adentro este tipo de cosas, por ejemplo, que estoy totalmente de acuerdo con vos. Entiendo que primero hay que fortalecer. Yo creo que el límite siempre tiene que ser la oligarquía. Sí. El límite tiene que ser eso y tenemos que entenderlo de esa manera. Respecto a lo que planteabas de los trabajadores, yo creo que es fundamental entender, o sea, Perón decía que para él el único ciudadano que existe es el pueblo trabajador. El pueblo trabajador. Y entendiendo que el pueblo trabajador no solamente es el que trabaja, sino el que no tiene trabajo. Porque de esa manera hay que entender lo que es el que no tiene trabajo, hay que generar el trabajo. Trabajo genuino.
Sí. Genuino, que es muy diferente a las políticas sociales. Las políticas sociales son buenas, pero hay que generar trabajo genuino. Eso es importantísimo. Sí. Es más que importante. Con más industria, con producción, con construcción, con todo eso. Capacitación, educación. Sí. Todo lo que conlleva, digamos, a un trabajo genuino. Eso empieza con salario, porque cuando vos movilizás las economías regionales y las economías nacionales, recién se empieza a mover la construcción. Es como un termómetro se dispara en el momento que hay plata para moverse. Sin y lugar a ahí dudas. empieza trabajo. Y bueno, a las mujeres en el ámbito de lo informal, porque lamentablemente todavía no tenemos justicia en eso, pero también se dispara el trabajo, porque en la medida en que hay mayor movimiento de plata, también hay mayor movimiento de todo este tipo de oficios que también tienen que ver con los trabajos domésticos pagados, los servicios de trabajo doméstico, peluquerías y todo esto que se ha dejado de mover y se ha ido a al menos 10 en esta etapa donde no se maneja dinero. Es más, yo creo que las mujeres son una de las grandes perjudicadas frente al neoliberalismo que estamos viviendo. Son las primeras perjudicadas y las más perjudicadas sobre todo. Y ya, como estábamos ya en el ámbito de lo informal, las primeras que son afectadas en esto... Las primeras líneas que caen son las mujeres. Son las primeras líneas que caen. Y el hilo se corta por lo más débil. Entonces es lo que está informal. Una cosa que yo he escrito en Facebook estaba relacionado con esto, el tema de las relaciones de fuerza. Yo me considero feminista, creo que la mujer tiene un rol mucho más importante en la sociedad, y entiendo que todos los movimientos tienen que estar en un contexto. En el contexto actual, que es un contexto de desocupación, de avance atroz contra nuestros derechos, yo creo que el feminismo de los y les compañeros deberían estar por lo menos apuntados a el sector educativo, que es donde más se concentra el trabajo de la mujer, ¿sí? Yo creo que es fundamental. Si nosotros estratégicamente lográramos que el sector educativo estuviese mejor, bien pago, con salarios dignos de las trabajadoras de educación, yo creo que de ahí se podría proyectar mejor un feminismo hacia futuro, digamos, entendiendo esto, el trabajo genuino y el rol de la mujer dentro de la sociedad, que para mí el rol de la educación es fundamental. Sin embargo, te digo que adentro del ámbito de la educación es donde hay el menor nivel de conciencia feminista en este caso, y donde se reproducen sin reflexión mediante, se reproducen situaciones de la vida cotidiana y se naturalizan dentro de la escuela. Situaciones de trabajar el doble, la queja, la continua queja, pero no, sin hacer nada. ¿Viste esta? Sí. La madre de hace 30 años que decía, han dejado todo sucio en el baño, y mientras lo levantaba y mientras lo sacaba y se quejaba y todo. Bueno, esta misma situación de la queja constante, pero totalmente infértil y por la mitad del pago, es más, y estar dispuestas a renunciar a más derechos, pero que la situación de sacrificio, la situación de hacer 10 veces más, de sentir esta omnipotencia por ser mujer, ¿no? Que es parte del discurso machista de que las mujeres pueden hacer 4 cosas a la vez. No debemos. Y podemos, igual que puede cualquiera, y podríamos hacer 18 si fuéramos sobreexplotadas, pero no nos interesa. Como el taxista también puede trabajar 23 horas al día y sin embargo no debe hacerlo para ganar lo que corresponde, nosotras tampoco debemos trabajar el doble para ganar la mitad y sentirnos por eso después reivindicadas porque somos superpoderosas. No, esto es un mensaje totalmente machista, estereotipado y anacrónico desde hace muchos años. Sin embargo, se repite mucho hoy, fortalecido por el ajuste, fortalecido por una dirección general de escuelas patriarcal, machista, que se reproduce en este verticalismo de supervisiones y equipos directivos y llega a la escuela, a los trabajadores de base, docentes y celadoras, digo en femenino por decir cómo repetimos estereotipos de la mujer que está dispuesta a renunciar a derechos que tenía antes. Yo veo compañeras que se están tomando menos licencia, a veces no utilizan su hora de maternidad, la hora de lactancia, porque llenan papeles en la escuela y digo, no, esto no. Estamos repitiendo cosas que habíamos puesto en tela de juicio o en crítica y hoy sin reflexión la estamos repitiendo. En el ámbito de la educación es donde menos está asumido o puesto en tela de juicio el tema de las prácticas machistas
¿no? Que se reeditan. Y también tiene que ver, a ver, a mí me pasó en el caso personal, con el primer día de mi hijo en el colegio, primer grado, Escuela Maure, a 2 cuadras de la casa de nuestro gobernador. Yo vivo muy cerquita de nuestro gobernador. Me tocó presenciar, en inicio de clases, que la directora pedía un aplauso porque las maestras habían pintado todas las aulas, las puertas, habían conseguido las pinturas. Yo miraba a mi alrededor, si bien valoro muchísimo el esfuerzo de las maestras, totalmente. Yo miraba alrededor y digo, no puede, hay que denunciarlo, no puede ser que estemos celebrando la explotación de la mujer trabajadora a estos niveles, cuando tendríamos que estar todos por lo menos golpeándole la puerta al gobernador. A nosotros pone una foto en la directora de los celadores y las celadoras cambiando los focos de la luz sobre una escalera de 2 metros y dice, nuestros celadores colaborando con... No, es una locura. Un peligro. Es una locura. Tienen las condiciones... Las condiciones no están dadas. Bueno, y eso se llama conciencia de clase. Eso es explotación. Y estamos aplaudiendo la explotación. Eso es como festejar que un niño trabaje diciendo, mirá qué lindo, qué responsable. Está aprendiendo a trabajar, mirá qué bien. Por eso digo que el campo nacional popular está siendo derrotado. Es una locura. Claro, yo creo que el campo nacional popular ha sido derrotado desde ideológico, con estas cuestiones de la meritocracia, de lo cultural, absolutamente de lo cultural ha sido derrotado. Entonces tenemos una gran deuda nosotros con ese tipo de cosas y hay que pensarlo en mejor, y creo que la única manera de pensarlo es con formación. Yo creo que eso es fundamental. Y esa es nuestra labor, por lo menos mi labor dentro del campo nacional popular, es el fortalecimiento de la educación de los militantes, la educación de los dirigentes políticos y las dirigentes políticos. Eso es fundamental para mí. Me encanta porque es el mismo ámbito desde otro lugar, pero en el que estamos nosotros. Y en esto quisiera, Blanca, que nos contaras, cuando Matías hablaba justamente de problematizar y de educación, cómo a veces en la escuela queremos enseñar todo con armonía y nos parece que mostrarle al chico que está en situación de injusticia por culpa de una lucha de clases y no porque Dios lo quiso ni porque es así nacimos, donde nos tocó nacer, porque nos parece, ¿cómo le voy a decir que es el dueño de la finca y el dueño de la bodega el que por ahí se está apropiando de parte de su trabajo y por eso está en condiciones tan precaria? Digo, qué feo que es para nosotros instalar, cuando nosotros hablamos de problemas, a veces hablamos de cosas muy livianas en la escuela, no de problemas, por ejemplo, como la lucha de clases, que hay que decirlo con todas las letras. Digo, en educación, nosotros, ¿cómo estamos afrontando hoy o problematizando la cuestión de ciudadanía y emancipación, vos con los adultos? Y ellos tienen un contexto problematizador que se despiertan todas estas... porque transitan, ¿no es cierto?, mediante trayectos escolares, van transitando la defensa y el conocimiento de sus derechos civiles, laborales, sociales. Y lo importante es cómo ellos empiezan a darse cuenta de todas las equivocaciones que hay en la historia, por ejemplo. No se puede enseñar este contexto de espaldas al pasado, a la historia. Entonces hay que formar estos ciudadanos nuevos, se dan cuenta de cómo, mirando esa historia desde una forma crítica. Claro. Y ahí te preguntan, ¿por qué esto no me lo enseñaron? ¿O por qué, sí, vemos ¿por qué no sabíamos que esto había pasado? ¿No te dicen cómo? Ven lo que le enseñaron en la primaria, por ejemplo, dice, ¿cómo me enseñaron esto en la primaria y no era verdad? ¿No? De las historias contadas así, ¿no? Claro, nuestros famosos próceres que a veces se nos gana, hasta nosotros mismos. Es que con eso nos prepararon para votar cosas o para pensar cosas, como decir, bueno, esto que estamos pasando es la realidad, aunque sea terrible, pero prefiero la realidad a pasarla bien. No sé, la verdad que ese pensamiento tan retorcido no lo puedo entender. Pero nos prepararon también nos desde prepararon la escuela. Con una a veces mentiras, con la mentira, no con la lucha por la verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos acercamos a esa verdad, a esa realidad? Es mediante esto, que la capacidad de reflexión, porque se trabaja esto, lo importante, las capacidades, la capacidad de reflexión, que es sumamente importante para un ciudadano nuevo, la capacidad de saber discernir lo ético de lo no ético. Fíjate que trabajamos trabaja lengua, ética, ciudadana, ciencias sociales, que les enseñan, ¿no es cierto?, a ver las mentiras y verdades de nuestra historia, y también lo que es lengua,
¿Por qué lengua? Porque se trata de habilitar la palabra, de que estas personas, como son jóvenes y adultos que a veces han estado incluidos, puedan tener el acceso a hablar, a desarrollar una expresión, una denuncia, como vos decías, la otra, quejas, ¿no? Que ellos tienen precisamente como trabajadores de las fincas, por ejemplo, que ven que sus derechos son vulnerados, que no son... ¿no es cierto? Todos estos derechos. La cultura, la defensa de la cultura que ellos hacen para poder transformar, cuando antes solamente estaba destinada a una clase de intelectuales la cultura. Y ellos se dan cuenta que no, que la cultura son ellos la pueden estar transmitiendo. ¿Vos sabés lo que les están haciendo en San Martín? En las fincas, ahora dicen que están en crisis, que la cosecha no han ganado lo que ellos querían, entonces les están bajando el porcentaje a los encargados de finca, ¿cómo se llaman? Los contratistas. Tenían un porcentaje, el 18%, ahora tienen el 15%. Ganaban, este 18% estamos hablando que ganaban 8.000 pesos por mes, y ahora están ganando 5.000 pesos por mes. Digo yo, conocemos a los finqueros de San Martín. A los bodegueros de San Martín. Capaz que no han llegado a la Hilux que querían, pero a la 4x4 seguro, con la cosecha. Digo, bajarle el porcentaje al contratista es muy bajo, y más cuando la necesidad de trabajo es tanta. Yo les planteaba a San Martín en Barriales lo que hacía con los trabajadores, ahí, a la vuelta de la esquina donde viven ellos. Claro. Y la mayoría no sabía que ahí... No, ninguno sabía que ahí en Barriales había tenido su finca San Martín y que repartía la ganancia anual cada vez que terminaba la cosecha. Había presupuesto participativo, se planteaba la ganancia que había y había 60-40, 60 para él, que era el dueño y cargaba con los gastos, y los 40 los repartía. Y esto que era revolucionario para el momento. Y Artigas, que planteaba el ser dueños de la tierra es dueño quien la trabaja. Quien la trabaja, exactamente. Bueno, todos ellos fueron callados en ese pensamiento. Casi que la historia le bajaron los el precio con ser caudillo, con que era caudillo, qué sé yo, y a San Martín, bueno, lo sacaron de la historia, lo sacaron de los procesos después de organización de esa nueva patria. Y nuestros alumnos también lo hemos sacado de la currícula a San Martín y Artigas. Artigas ni lo nombramos. No. Artigas no decimos nada, porque es muy peligroso lo que pensaba. Rosas. Decilo en el micrófono, Mati. Mi querido Rosas. La mazorca de Rosas, es importantísimo. Sí, es lo único que conocen. Ahí eso les llama la atención. Claro. Contalo de la mazorca. Pero después, las ideas de Rosas, bueno, es como el villano de la historia. Rosas para ellos. Claro. Yo creo que lo principal a entender de la historia de nuestros próceres como San Martín, Artigas, Rosas, Chacho Peñalosa, gran caudillo, ¿no? Ellos entendieron algo que hasta el día de hoy nuestros propios dirigentes no lo saben o no entienden, que es la oligarquía. ¿Dónde está el poder de la oligarquía acá en Argentina? Que no pasa en todo el mundo, solamente quedan dos oligarquías grandes, que es la argentina y la brasilera. La Argentina, la oligarquía es dueña de la tierra, básicamente, es decir, vive de la renta financiera, alquila la tierra para hacer comida, vacas, plantaciones, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Ellos ponen el precio de la comida, porque ellos tienen la renta financiera de la tierra. Si el país le va bien, como le pasó al país, que se dio cuenta Néstor Kirchner en el 2006, cuando el país empezó a crecer, se dio cuenta que la tierra, la hectárea, pasó de los $5.000 a los $22.000 de renta financiera. Es decir, mientras mejor está el trabajador, la renta financiera sube, o sea, sube el precio de la comida. No hay forma de frenar eso si no directamente expropiamos o quitamos esa oligarquía argentina. ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, Inglaterra? Básicamente combatió su oligarquía local comprando los productos afuera, directamente. Claro. Listo, rompió esa regla básica que es el dueño de la tierra. Claro. Acá en Argentina no vamos a poder salir si no entendemos el rol de la oligarquía, que son apenas 900 familias, nada más. Te hacen un locao patronal cuando les haces eso. Fue lo que vivimos, fue muy parecido en esto. Y vos fíjate que... A ver, dame de tu ganancia extraordinaria, porque estábamos hablando de la retención, no tenía que ver con la ganancia. Es algo extraordinario eso. De lo extraordinario que estás ganando, 1%. Pero vos fíjate cómo defienden la oligarquía con otras herramientas. En este caso, la única forma, o
compramos las cosas afuera, la comida afuera, o bien contrarrestamos con divisas, ¿no? En este caso si no tenemos el tema de la comida y de las tierras, tenemos la parte minera. Cómo ellos bloquean nuestra posibilidad de realmente combatirlo con divisa, que es la minería sustentable, la minería de conciencia. No estoy diciendo el fracking porque es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sino saber ocupar nuestros recursos propios del Estado para combatir esas divisas de la oligarquía, esos golpes de la patronal. Bueno, son cuestiones que hay que entenderlas. Y Belgrano y San Martín y todo realmente lo entendían de esa manera. Bueno, miren, por la hora que es, le vamos a decir a Matías que lo vamos a tener que volver a llamar, porque la verdad que esto nos apasiona, creo que es de lo que verdaderamente hay que hablar, de estas cosas, porque si no nos sigue llenando la cabeza la televisión. Yo lamentablemente tengo que escuchar, porque en la mañana lo hago para saber cuál es el discurso de la oposición, escucho un poquito de Niwil, escucho otro poquito de para ver por dónde viene el golpe también. Sí, exactamente. Y realmente veo cómo con la retórica van pintando otra realidad y silenciando otra, y digo, hay gente que esto cree que... Y hoy lo felicitaban por objetivo, hoy escuché unas felicitaciones que la verdad decía, por favor, si te está mintiendo o por lo menos te está ocultando información que no dicen porque no les conviene y demás. Entonces, digo, saber estas cosas que estamos hablando ahora nosotros ayudaría mucho a que nuestros estudiantes, nuestras estudiantas también puedan tener la cabeza bien llena cuando van a escuchar este tipo de cosas, y que la prensa no tenga el poder que hoy tiene de cambiar votos también, como tuvo en algún momento con Macri, porque llegó con la ayuda clara de una prensa que colocó candidatos. Colocar los candidatos a los que ellos eligieron, porque los eligió los medios, y entonces la gente después no tuvo más que ir a votar. Axel Kicillof lo dijo clarito, nos vendieron un jabón que nos dijeron que hacía un montón de cosas, y resulta que después nos mintió la publicidad y lo compramos. Y lo compramos. Bueno, creo que ahí la prensa va a tener que dar muchas respuestas también. Bueno, nos tenemos que ir. Ya estamos pasadísimos. Hasta el viernes que viene te comprometemos, Matías. Perfecto. Que si antes de irme, una sola cosita, terminando terminando los cuadros, y me parece fundamental nuestros dirigentes, recordarles nuestros compañeros presos. Es fundamental eso. Sí, los presos políticos, que Alberto Fernández lo dijo muy bien. Fundamental. ¿Cómo les dolió en el hígado? Mira, no sabían después rechazaron totalmente. Yo miro a Nélida Rojas, me emociono por la lucha de la compañera, por Milagros Salas. Hay que acordarse de nuestros compañeros. Si Milagros Salas aguanta, si Nélida aguanta, la nosotros podemos aguantar. Nosotros podemos aguantar. Es así. Muy bien. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene a partir de las 19 por FM Ágora en el programa ¿Quién tiene la voz?